Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera este día lunes 29 de septiembre. Se nos va ya el mes de la patria. ¿Cómo está Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, que nos acompaña, por supuesto, todos los días lunes? Los lunes. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Sí, pues se nos va septiembre. Se nos va septiembre. Se va octubre y se nos va a ir, abuelo y se da el año. Y se nos va a ir con un día bien noticioso, porque mañana vamos a tener desempleo, vamos a tener también los sectores económicos, vamos a tener también las minutas del Banco Central y el presupuesto 2015. Yo diría que más que un día, una semana bastante noticiosa. La próxima semana también hay a nivel internacional otros datos que se nos vienen, como por ejemplo la cifra de desempleo en Estados Unidos el día viernes. La próxima semana vamos a empezar ya más directo de frente con la temporada de resultados en Estados Unidos, y todo eso en un contexto donde los mercados no han andado muy bien. Así que fíjate que bastante noticioso este día y los días que se vienen. Vamos ya a comenzar con el análisis, pero antes vamos a ver cómo cerraron las bolsas. En Asia, el Nikkei avanzó un 0,50%, el Hang retrocedió un 1,90%, la baja más fuerte. Shanghái tuvo un ascenso de un 0,43%. En Europa, un comportamiento absolutamente negativo, el FTSE 100 retrocedió un 0,04%, el CAC 40 también siguió los mismos pasos con un descenso de un 0,83%. El DAX en Alemania tuvo también un comportamiento negativo de un 0,71% el cierre, y el IBEX 35 presentó la mayor baja con un 1,52%. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? También un desempeño negativo hasta esta hora. El Dow Jones baja un 0,59%, el Standard & Poor's desciende un 0,45% y el Nasdaq también retrocede un 0,36%. En Santiago, la verdad es que no estamos excluidos del comportamiento internacional, también estamos a la baja. El IPSA retrocede hasta ahora un 1,07% y el ICPA un 0,87%. ¿Cómo inició la semana el cobre? Bueno, tuvo una brusca caída. La bolsa de metales de Londres retrocedió un 0,52% y se transó en $3.05 la libra. Este es su valor más bajo desde el 19 de junio. Y el dólar, todo lo contrario, pues cerró al alza y alcanzó su mayor nivel en más de 5 años. Se cotizó en 601 pesos con 92 centavos comprador y 602 pesos con 53 centavos vendedor. ¿A qué se le puede atribuir este mal comportamiento que tuvieron las bolsas internacionales, partiendo por lo que está pasando en Asia con estas protestas de los estudiantes que se tomaron hoy las partes financieras en Hong Kong? Por supuesto, un tema que ahí está siendo muy vigilado por las autoridades chinas, y también datos que conocimos hoy de Estados Unidos que tienen relación con la venta de viviendas, que no fue muy buena, fue menos o peor a lo esperado por los analistas. A ver, efectivamente hoy día, de hecho, cuando uno revisaba Bloomberg muy temprano en la mañana, la noticia era los futuros caían de manera importante, incluso mayor a la bajada que tenemos en este minuto, básicamente explicado por las expectativas en los datos de consumos por el dato de consumo, el gasto de los consumidores, que finalmente se incrementó un 0,5% en agosto por sobre la expectativa que existía, y la venta de casas. Y conforme se fueron dando ciertas noticias, la razón que explicó esto fue este fenómeno de lo que tú estás señalando. Empezó a ocurrir en Hong Kong, donde se están llevando adelante unas protestas que de alguna manera hicieron caer fuertemente el mercado accionario, hicieron caer fuertemente el Hang Seng, y eso de alguna manera arrastró a los mercados en Europa y como efecto dominó se llevó a Estados Unidos. Pero no hay que perder de vista que conjuntamente esos fenómenos que se hacen desencadenados ahora, o por decirlo esta mañana, también estamos viviendo un mercado que está ajustando de manera importante a partir de
el ataque al Estado Islámico. O sea, yo creo que estamos en este minuto con un tema geopolítico bastante importante, yo te diría que con distintos frentes. Y no solo eso, sino que además con amenazas desde este mundo islámico hacia el mundo occidental, donde verdaderamente no sabemos qué es lo que puede ocurrir. En estricto rigor, los datos de la economía no diría que están sólidos, lo hemos comentado muchas veces. Estados Unidos está saliendo hacia adelante después de haber dejado atrás una crisis más o menos importante, la más importante de su historia, retirando los estímulos monetarios que se han llevado adelante y que están próximos a acabarse, con una declaración de la FED de que las tasas van a seguir bajas por un tiempo y el mercado, comillas, apostando a partir desde cuándo van a empezar a subir esas tasas de interés. Pero el tema geopolítico como está configurado hoy día, yo te diría que es el principal riesgo que enfrenta la economía mundial. O sea, todo este proceso de recuperación y todas las medidas que los bancos centrales han ido adoptando en una u otra dirección, hoy día de alguna manera yo te diría se ven tensionados por esta situación, porque ocurren dos fenómenos. Primero, a ver, esto yo siempre lo he dicho, en las guerras nunca gana nadie. No. O sea, en una guerra no va a ganar nadie, pero lamentablemente para Estados Unidos hacerle frente, independiente que sea con apoyo de otros países del mundo, el atacar una zona y más encima reconocer que va a ser un despliegue de largo aliento, que va a tomar harto tiempo, no es gratis y hay que financiarlo, es caro y normalmente ese mayor gasto, los países no están hoy en condiciones, hoy día Estados Unidos no está en esa condición. Viene precisamente de replegarse en Afganistán, entre otras cosas, por un tema de plata, y le sacó el quite el año pasado a un posible ataque precisamente por el gasto y el costo que esto significa. Por lo tanto, la verdad que yo te diría que hoy día el mercado lo que está leyendo es que esta situación geopolítica probablemente no va a ser gratis para Estados Unidos, y no es que la vaya a asumir nuevamente en una recesión o en un problema de crisis económica, sino que simplemente va a retrasar o podría poner en riesgo o retrasar el avance que hemos tenido durante el último año en materia de recuperación económica. Eso yo diría que es lo que hoy día, así como en el macro, está haciendo o tiene a los mercados más bien con una tendencia a la baja. De hecho, hace rato ya que el Standard & Poor's rompió los 2.000 puntos a la baja nuevamente. O sea, después de haber mejorado esos números, ya empezó a ajustar también un poco, porque el mercado estaba bastante bueno, había rentado cerca del 15% en un año, por lo tanto podías tomar ganancia y ponerte a la expectativa y mirar el desenlace de todas estas situaciones que estamos comentando. Sí, y Javier, junto con eso, tú lo mencionabas, no solamente la preocupación de lo que pueda pasar a nivel geopolítico con los distintos conflictos, ¿no es cierto?, por parte de Estados Unidos, sino que también cómo esto está afectando a países de la zona euro. Por ejemplo, hoy día conocíamos informaciones con respecto a que la caída en el precio del petróleo está también amenazando con llevar a Rusia hacia la recesión económica. Antes de partir el programa tú me decías, bueno, Rusia sí o sí va a caer en una recesión económica. Recordemos este bloqueo que impuso Estados Unidos y también la Unión Europea, y este veto también que puso Vladimir Putin a algunas importaciones de países europeos. Todo esto, ¿no es cierto?, está configurando un escenario bastante negativo. Junto con eso también se está esperando qué es lo que va a pasar con el anuncio que puede hacer Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Si no me equivoco, el próximo jueves se reúne la entidad, y hay algunos sondeos también que se han realizado a analistas que dicen que el Banco Central Europeo compraría 200.000 millones en bonos y activos titularizados. Eso es lo que se está esperando por parte del Banco Central. Ya la tasa de política monetaria está bastante baja, en un 0,05% histórico, y se espera que otro tipo de acción un poco más agresiva, quizás a nivel de lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, pueda aplicar también el Banco Central Europeo. Bueno, a ver, varias cosas ahí. Lo primero es que efectivamente Rusia, como te dije antes, sí, directamente va camino a una recesión, y una recesión importante para casi nulo crecimiento podría ser, ¿no? O sea, a final del 2015 yo creo que va a tener un crecimiento importante negativo, y estos últimos 6 meses seguro también va a entrar en ese terreno. ¿En qué magnitud? La verdad que es difícil todavía de conocer tan a la distancia
circunstancias, con menos datos de los que habitualmente manejamos y con los datos del Fondo Monetario tienen algún nivel de rezago más o menos importante. Por lo tanto, es una cuestión que hay que mirar, pero el contexto que enfrenta Rusia hace previsible claramente una entrada en recesión. Europa es caso aparte. Europa efectivamente está un poco a la espera de qué es lo que ocurra a nivel de Banco Central Europeo. Yo diría que Europa, para redondearlo y mirarlo desde fuera en el análisis, sin entrar en el detalle de esta posibilidad de relajo cuantitativo, que de alguna manera el que tú estás anunciando a través de la compra de esos bonos, yo diría que se está moviendo al son de la música alemana. Pero una Alemania que también se le acabaron las fuerzas de empujar ese carrito. Es que por eso a ella mismo apuntaba. Alemania pierde, mientras Alemania tenía la fuerza para, más que empujar este carro, por lo menos tratar de ordenar un poco a sus hermanos menores dentro del contexto europeo, el Banco Central no había hecho mayores intervenciones. Y hoy día Alemania pierde fuerza, que es lo que tú señalas, y cambia la música. Y la música que cambia es, mira lo que pasa en Chile. Nos desaceleramos, el Banco Central baja las tasas. Se desacelera Alemania y el Banco Central Europeo, ¿qué es lo que hace? Ya no puede seguir bajando la tasa, anuncia un relajo y estímulo monetario que, si es que el objetivo es sacar adelante a toda la comunidad europea y a todos los países de la eurozona, es algo que debe haber entrado en vigencia hace 2 o 3 años atrás. Por lo tanto, por eso te digo, así mirándolo bien desde arriba, lo que hoy día y el Banco Central se va a mover al son de la música de Alemania. Y eso yo diría que es un fenómeno que es importante mirar. Bueno, Alemania se resistía, sácame de la duda, Alemania se resistía bastante a que el Banco Central Europeo inyectara liquidez en los mercados. Así es, exactamente. Por eso te digo, finalmente, acá, tiene razones políticas y razones técnicas para aplicar esto. ¿Cuáles son las razones técnicas? Bueno, que de alguna manera es Alemania el único país que está ordenado desde el punto de vista fiscal y por lo tanto haber un relajamiento cuantitativo antes hubiese más que perjudicado, hubiese sido injusto para Alemania para poder favorecer a las otras economías. En cambio hoy día es hacerse cargo de la comunidad completa porque el hermano mayor también está resfriado. Y si no, a lo mejor no es tan fuerte el resfrío, pero tiene que actuar igual. Acá yo diría que principalmente el efecto que esto va a tener dice relación con lo que va a pasar a nivel de moneda. Y eso inevitablemente toca a los commodities, una cuestión bastante más compleja que podemos ver a la vuelta de la pausa, si tú quieres, pero también toca a las monedas emergentes y sin duda a esta relación dólar-euro que en el tiempo se ha ido moviendo y se ha ido devaluando el euro de forma importante, lo cual obviamente beneficia harto a Alemania en este escenario. Así que vamos a tener... tiene una inflación o una deflación que también es la que preocupa, y por otra parte también que todas estas medidas tienen que ir de la mano definitivamente también de reformas estructurales. A ver, las presiones de la ausencia de presiones sobre precios, lo que le da al Banco Central es el ancho de manga para poder moverse y llevar adelante este tipo de impulso, porque de alguna manera no se le va a generar inflación y en el momento que aparezca ya va a tener desplegado parte importante de estos estímulos. Entonces, yo diría que acá esta devaluación a lo que apunta es a mejorar la competitividad de algunos países exportadores dentro de Europa, y ahí los países relevantes desde el punto de vista de exportaciones son precisamente Alemania y Francia, que son quienes hoy día están liderando esta comunidad económica, porque el resto de los países de Europa comercian principalmente con otros países de Europa. Exacto. Por lo tanto, en el fondo la salud económica de los otros países, sobre todo los países de la periferia, depende precisamente del estado de salud de los países más grandes. Así que yo diría que acá lo que vamos a ver con toda seguridad, casi me atrevería a decir, al menos son las fuerzas, van a haber fuerzas que van a depreciar el euro, dadas estas medidas que probablemente de todas maneras se van a ir implementando. Claro, está
jabonoso Mario Draghi, siempre ha sido parte de su estilo. Él está buscando el minuto, pero ya está bastante anunciado y por lo tanto a partir de octubre debería ser algo que empecemos a ver. Esta recompra de papeles, desconozco exactamente cuáles vayan a ser esos montos, 200.000 millones de dólares mensuales, la verdad que es una cifra interesante o lo suficiente como para producir esa evaluación, sobre todo en un contexto donde tenemos a Estados Unidos terminando de hacer su retiro y con expectativas de alza de tasa. Bueno, es probable que a lo mejor algunas de esas dudas las despejemos el próximo jueves. Esperemos, porque la verdad que necesitamos algunas certezas para poder disminuir parte de la volatilidad que estamos viviendo en estos días, porque tenemos esta incertidumbre bastante importante que se genera a partir de estos, comillas, riesgos geopolíticos que hoy día enfrentamos como mundo. O sea, un Estado medianamente terrorista o que tiene acciones por lo menos bastante cuestionables, son complejas, porque en cualquier minuto puede venir un loco y colocar una bomba quién sabe dónde, y eso te da vuelta automáticamente todo el tablero. Exacto, vamos a seguir conversando de lo que pasa también en nuestra economía, pero luego de la pausa saludamos a BCI en sus decisiones financieras. BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 14:17. Continuamos en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Dimos un vistazo por lo que está pasando, aconteciendo en el ámbito internacional, pero ahora nos vamos a adentrar en nuestra economía, esta desacelerada economía nacional. Las palabras incertidumbre son las que han rondado, por supuesto, estos meses del año, y hoy conocimos cifras bastante importantes con respecto a la producción industrial, que se desplomó un 4,7% durante agosto, su peor desempeño en 4 años, cifras que dio a conocer hoy la SOFOFA. Mañana vamos a conocer cifra del desempleo. Hay sondeos también de analistas que hablan de que este se situaría en torno a un 6,6%, recordemos que está en un 6,5%, y también hay cifras que hablan del consumo de los hogares, que también están recortando su expansión a un rango de un 2% durante este 2014, y también ligado al tema de desempleo que mañana vamos a conocer, Javier. Hoy también se conoció la encuesta de percepción del desempleo de Libertad y Desarrollo correspondiente a septiembre del 2014, y allí se habla de que el porcentaje de familias que tiene a alguien sin trabajo aumentó a un 46%, siendo este el registro más elevado desde marzo del año 2010 y 5 puntos por encima del promedio de los últimos 10 años. Y a eso sumamos, ¿no es cierto?, por supuesto, la presentación del presupuesto de la Nación 2015, que va a ser mañana presentado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Va a ingresar a la Cámara de Diputados. Se habla de un presupuesto expansivo y contracíclico. Ya, ¿por dónde? Me tocaste varios temas. Ya, sí, se me llegó un popurrí. Un popurrí. Primero tenemos mañana cifra de desempleo, sectores económicos. Y un adelanto de la SOFOFA, todo esto que va a configurar tenemos la IMASEC. cifra de la SOFOFA, que de alguna manera nos entrega algunos antecedentes para poder estimar el IMASEC de septiembre. De agosto. De agosto. Tenemos, ¿qué me dijiste el otro? Tenemos presupuesto y cómo todo eso impacta a nivel de moneda, cómo queda el presupuesto de la nación, qué es lo qué tan expansivo es, qué viene desde el punto de vista de recaudación. Yo creo que se da, o sea, en sí mismo el tema presupuesto tiene una serie de implicancias. ¿Por dónde quieres partir? Partamos por este presupuesto, que todavía no conocemos los alcances, ¿no es cierto?, reales de cómo va a quedar configurado. Se habla de que tendría un gasto fiscal aproximado en torno de un
8%. Entre un 6,5 y un 7-8%. Claro. Ahí también se habla de que estaría en riesgo de cumplir esta meta de el déficit fiscal, que de aquí al 2018 tiene que estar en cero, que es el compromiso que asumió el gobierno, y que todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder reactivar esta desacelerada economía. A ver, vamos por parte. Efectivamente, el presupuesto del próximo año se está... Hoy día el proyecto de ley que está ingresando al Congreso contempla un presupuesto de gasto del orden de 72.000 millones, que es un crecimiento levemente superior al 7% respecto al de este año. Este año que está cruzado por, no sé si la palabra es subejecución al primer semestre, pero por lo menos con una velocidad de ejecución inferior o por debajo de la que debería ser, muy propio de los gobiernos que vienen recién entrando y recién instalándose, y a lo cual la presidenta instaba a que se produzca completa ejecución presupuestaria durante este año. Con una recaudación que está cayendo, está cayendo producto de lo que tú señalabas, es precisamente la desaceleración de la economía. Y con una perspectiva respecto de incremento de ingresos a propósito de que se aprobó la reforma tributaria, que supone que al ir escalonadamente el próximo año al menos tendría un 1% de sobre el producto, un 1% de mayores ingresos para el fisco. Y en ese contexto, obviamente, lo que va a ocurrir es que es un gasto, o lo que te puedo decir es que es un gasto hiper expansivo, considerando que el PIB tendencial que se ha establecido por el Comité de Expertos está en torno al 4,3%, y que en la práctica el próximo año, con mucha suerte, y Dios así lo quiera, vamos a crecer como país un 3%. Por lo tanto, este es un gasto que está, yo te diría, incluso por sobre un gasto fiscal que se va a terminar ubicando, si es que se gasta todo como se ha planteado para el próximo año, estaría por sobre lo que se gastó el año 2009, a propósito de la crisis que se enfrentó, la crisis financiera, que es la que comentábamos, al menos crisis más importantes que ha tenido Estados Unidos y con alcance o interacción global que no existían en la década de los años 20 y 30, cuando vino la última crisis del año 29, que fue de orden de magnitud más o menos similar. Entonces, la verdad que es bien complejo, porque esto tiene una serie de otras implicancias a nivel de actividad para el sector privado, herramientas que le quedan al Banco Central para efectos de poder actuar. Exacto. Y las consecuencias que a partir de eso también se produce a nivel de moneda, y por lo tanto uno podría incluso a partir de esto ponerse a proyectar la evolución del precio del cobre. Entonces, no es para nada fácil, yo no te he concluido nada, solamente te he expuesto una serie de antecedentes que hacen que uno pueda pensar sin mayor problema que aquí estamos hablando de que se va a producir un trade-off muy clásico y muy estudiado, sector público, sector privado, y un Banco Central que bien lo consignaba hoy día, no me acuerdo dónde leí la noticia. Rodrigo Vergara, una entrevista en El Pulso, que decía que el ciclo de recortes de la tasa política monetaria estaba llegando a su fin. Es probable que quizás ahora tengamos el último recorte de 25 puntos base, y la tasa queda en 3%. Contrario a lo que de alguna manera algunos agentes del mercado podrían haber estado pensando en algún minuto, una cifra del 2,75, y distante también a lo mejor de la tasa de política monetaria que el Banco Central podría, a la que podría llevar en un contexto de desaceleración como en el que estamos. O sea, todo lo demás constante y manteniéndose a la baja el crecimiento de la economía en las tasas y en los ritmos que estamos viendo, la caída de la SOFOFA, etcétera, probablemente un Banco Central con un gasto fiscal inferior activaría una baja de tasas aún mayor. Corriendo riesgo ahora, corriendo aún así riesgo de tener una inflación mayor, producto, ¿no es cierto?, a esta alza que ha tenido el dólar, y que sabemos todo que cada vez que el Banco Central ha subido, o sea, ha recortado la tasa, sube la divisa estadounidense. Bien, pero es que aquí yo te diría que eso es lo que el Banco Central, para mi gusto, está mirando. O sea, un mayor gasto fiscal de esa magnitud, lo que produce es fuertemente
un incremento aquí se ha revestido esto de que es contracíclico. O sea, dado que enfrentamos un periodo de desaceleración, necesitamos un gobierno gastando más. Y la verdad que cuando estamos en un periodo de desaceleración no necesitamos necesariamente un gobierno gastando más. Está bien, necesitamos un gobierno que crezca su gasto en función de lo que se espera crezca la economía. Y que incentive algunas áreas que están incentive la inversión y el gasto privado, que es finalmente el que verdaderamente tira el carro. Entonces, con este mayor gasto fiscal que no necesariamente asegura una mayor eficiencia en el gasto, y segundo, que va todo a demanda interna, porque en términos generales esto produce algunas presiones de precios, obliga a el Banco Central entonces a replegarse desde el punto de vista de la velocidad con la que hace el relajo monetario, porque tú tienes básicamente dos políticas, la monetaria y la fiscal. Y la más eficiente desde el punto de vista de reactivación, o más eficiente que la fiscal, es la monetaria. En la medida en que tú apliques política fiscal expansiva, esa va a ir necesariamente en desmedro de la política monetaria que pueda llevar adelante el central. Y ahí está parte de la explicación de por qué el anuncio que hace hoy día Rodrigo Vergara. Javier, ahora en cuanto a lo que haces tu alusión de, ¿no es cierto?, de incentivar la inversión, ya sea de la mano de un presupuesto más expansivo como es el que va a presentar el gobierno y versus, ¿no es cierto?, la política monetaria a la que tú hacías alusión con respecto a las palabras de Rodrigo Vergara, eso también tiene que ver con un aumento en las confianzas. Y eso es difícil, ¿no es cierto?, que se produzca cuando hay tanto ruido con respecto a la incertidumbre que generaría también la discusión de la reforma laboral y otras reformas que está impulsando también el gobierno. A ver, sin duda, pues mayor gasto público sin certeza además de para qué es. Porque finalmente a nosotros se nos dijo que esta reforma tributaria era para financiar la reforma educacional. 8.300 millones de dólares de más recaudación que se van a producir a 3 años plazo tienen por objetivo financiar una reforma de educación. Reforma que está en plena discusión, ya tienen el dinero, pero no tenemos la reforma. Ya tienen el dinero, ya tienen el aumento de gasto, pero no sabemos realmente cómo esto va a impactar, primero, la calidad de la educación, eso es lo que menos se habla, y segundo, de qué forma se va a gastar eso. Entonces, la verdad que ese tipo de fenómenos tiende a generar incertidumbre y falta de credibilidad. Sumado eso a que efectivamente enfrentamos un contexto que yo lo decía antes, internacional, más allá del tema geopolítico, que evidentemente va en desmedro del funcionamiento de las economías emergentes, entre ellas la chilena. Entonces, con mayor razón se hace, pero primordial que las políticas, tanto la política de gasto público como la política monetaria incentiven el mayor gasto y la mayor inversión privada, que es la que explica el rendimiento de la economía. Si no, lo que vamos a ver es probablemente dificultades para lograr crecer el 3%. Hacia el segundo semestre del próximo año uno podría ver que como bases de comparación baja, tener algún tipo de incremento mayor, pero yo te diría que Chile lamentablemente, y esto lo digo lamentablemente, se está enfrentando a un proceso que más que esa aceleración pareciera ser de nuevos órdenes de estructura económica que determinan parte de este crecimiento. Ya se ajustó el crecimiento tendencial, no sé si el próximo año lo van a volver a ajustar a la baja, pero en definitiva yo te diría que este año por debajo del 2 de todas maneras. Y con este anuncio que se hace hoy día, que yo creo que va a quedar flexible. O sea, ¿no eres tan optimista como Rodrigo Vergara, que dice que en los últimos meses del año la economía chilena va a comenzar a repuntar? No, porque yo tengo una postura un poquito más independiente que la que tiene él. Él es presidente del Banco Central y por tanto tiene que dar ciertas señales de estabilidad y de tranquilidad a los mercados. Pero la verdad que cuando uno mira los datos objetivos, mira estos números de las SOFOFAS, ves las confianzas empresariales, ves lo que está ocurriendo con el empleo asalariado, que tal como decías tú, probablemente que llegue al 6,6. Yo hace rato que tengo indicadores que me dicen que podría ser un poco más alto que eso, pero la verdad que déjalo en 6,6 y hemos perdido a la vuelta de 6-7 meses 145.000 empleos asalariados, y eso ha ido derivando en un tema metodológico de la encuesta, cuando conozcamos en empleo por cuenta propia. Entonces la verdad que a mí, yo soy, comillas, no pesimista, pero no veo ninguna
señal en la dirección correcta, y este presupuesto de la Nación no tampoco es un presupuesto que vaya en la dirección correcta, al menos situados en el punto en el que estamos hoy. Más adelante uno podría tener una opinión distinta. ¿Y estimaciones para el IMASEC que vamos a conocer en la próxima semana, el 6 de octubre? Yo ya después de lo que me pasó la vez anterior, donde te estaba seguro que es cercano a cero, yo creo que es próximo a cero, no te voy a decir si positivo o negativo, pero cercano a cero, yo creo que no viene muy bueno, así es que vamos a ver. Mira, yo, como te digo, hace rato que a mí se me desvió la brújula y tengo que hacer revisiones para no equivocarme en ese sentido. Vamos. Pero si hay algo que está claro es que las expectativas no se han despejado. Ya el tema de la reforma tributaria, las expectativas no necesariamente están ancladas o despejadas, y estamos viendo un clima de certidumbre para nada. Estamos enfrentando, como bien dices tú, estamos cruzados por discusiones bien complejas que no contribuyen en nada para que la economía crezca como deberíamos estar, a pesar de que el contexto internacional a nosotros por lo menos no es muy favorable. Bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando la economía. Por lo pronto mañana conocer, ¿no es cierto?, la cifra del desempleo y también, por supuesto, de los sectores económicos que son la antesala de lo que va a ser el IMASEC, que vamos a conocer el próximo 6 de octubre y correspondiente al mes de agosto. Javier, quiero agradecerte porque me hayas acompañado. Gracias a Dios, y nos vemos el otro lunes. Sí, que tengas una muy buena semana. Ahí vamos a estar, por supuesto, viendo qué es lo que pasó en una semana bien noticiosa. Súper noticiosa. Muchas gracias, Andrea, que estés muy bien. Buenas tardes. La invitación es para que ustedes continúen en la sintonía de Radio Infinita y, por supuesto, para que mañana nos volvamos a encontrar a partir de las 14 horas en una nueva Mirada Financiera. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.